Apenas puedo intentar olvidar aquella experiencia demasiado escalofriante. Cierro los ojos y aún la veo a ella. Pero después, esta imagen se convierte en lo más aterrador que ustedes puedan imaginar. No puedo dejar de pensar en todo aquello que viví. Mi mente aún está aferrada en su imagen guardada, porque por más que he luchado durante estos años, no he podido volver a vivir como antes. Todo comenzó cuando llegué a un vecindario a vivir. Había decidido independizarme de mis padres y al entrar a la universidad, ese fue el mejor de los pretextos para poder hacerlo. Al principio, mi mamá no estuvo de acuerdo, pues yo era su único hijo y para ella seguía siendo su bebé, aunque yo hubiese crecido. Sin embargo, a pesar de la actitud de mi mamá, yo decidí irme a rentar una casa solo para mí mientras realizaba mis estudios. Por fortuna, logré conseguir un espacio a un costo agradable. Ahí había otras más casas, pero algunas de ellas estaban abandonadas. El ambiente era muy tranquilo, un vecindario seguro, porque de manera recurrente veía pasar a las patrullas. También la señora de la tienda cercana me decía que el lugar era demasiado tranquilo para vivir en paz. Tenía todo a mi favor. La casa estaba cerca de la universidad, por lo que no gastaría en pasajes. Pero bueno, después de instalarme, sentí que todo el ambiente estaba muy solitario, pero por las noches, las luces de la casa de al lado se prendían. Veía a un muchacho como de mi edad llegar por eso de las 9 en su auto, y al despertarme, ya nunca se encontraba. Ha de trabajar mucho, pensé varias veces. Así fueron pasando los días. Fueron como 3 semanas para ser exacto. Yo llegaba a la casa por eso de las 4 de la tarde, pero un día miré algo extraño. Al ir caminando hacia la puerta, miré que las cortinas de la ventana del vecino como que se movían y su coche no estaba. Eso me causó algo de inquietud, porque en todo el tiempo que estaba allí, solo miraba al muchacho y a nadie más. Por eso me impresioné al ver ese detalle por la ventana. Sin embargo, decidí no darle importancia. Hasta ahí, todo iba normal. Yo me iba a la escuela y por la tarde llegaba a recostarme un rato. Me agradaba la vida independiente, pues sentía que ahora tenía mi propio espacio y podía hacer lo que yo deseaba sin recibir algún regaño. Pero una tarde salí a comprar pan para mi merienda. En ese momento escuché un ruido a mis espaldas y al voltear la cabeza, allí en la casa del vecino, miré el rostro de una chica. Era rubia, de cabello rizado, muy hermosa por cierto, y pues me quedé pasmado mirando a la muchacha, quien después de unos segundos cerró la cortina. Descubrí entonces que sí había alguien más viviendo en esa casa, pero pues nunca la vi salir con el chico. Por eso nunca me percaté de su presencia en un primer momento. Con el paso de los días, era la misma rutina de la chica al asomarse por la cortina, y lo mismo con el muchacho, llegar por eso de las 9 de la noche. Un día, me quedé observando muy curioso. Entonces, miré que cada que el chico llegaba a su casa, se apagaba la luz de inmediato. Me pregunté si no cenaba o cosas así, porque bueno, era algo temprano para dormirse. Cuando me quedé despierto, comencé a sentir cosas extrañas a mi alrededor. Era como si mi casa se pusiera algo fría y poco a poco descendía la temperatura. Ya lo había sentido antes, pero nunca le puse atención hasta aquella noche en que me quedé mirando muy tarde la televisión. Recuerdo bien que salí a tirar la basura y al ir entrando a mi casa,
Escuché ruidos desde la casa del vecino. Era como murmullos entre dos personas. Parecía que platicaban y otras veces juraba haber escuchado los gemidos de mujer. Pues no era nada extraño, porque en esa casa estaba también un muchacho y era común que hicieran cosas en pareja. Decidí no darle importancia y entré a mi casa, pero no podía dejar de pensar e imaginar lo que posiblemente estaban haciendo esos dos. La muchacha era muy hermosa. Nunca imaginé que esas imágenes me causaran ciertas sensaciones que como hombre me daban un poco de vergüenza. Entonces me quedé dormido. Cuando todo estaba en silencio y también oscuro, aquellos ruidos en la pared del vecino cesaron también. Pero de pronto, en vez de una atmósfera fría, mi habitación se fue calentando. Era como si una corriente de aire con temperatura alta circulara desde la ventana, o más bien, parecía que enfrente de mí hubiese un ventilador aventando aire caliente. A la mañana siguiente, por eso de las 5 de la mañana, escuché que se encendió el auto del vecino. Motivado por la curiosidad, me asomé por la ventana y éste se subió a su auto. En ese momento, me quedé recordando los sucesos de la noche anterior, pues todo lo que había escuchado era algo extraño. Y bien, me alisté para irme a la universidad. El día estaba precioso y pensaba quedarme por la plaza principal para comer algo junto con unos amigos de la clase. Cuando iba saliendo de mi casa, miré que en la puerta del vecino estaba de pie la misma mujer de la ventana. Tenía su cabello rizado que le daba por debajo de la cintura y un short de mezclilla. Sinceramente, parecía una muñequita de porcelana. Agité la cabeza varias veces para volver a mi realidad. No obstante, sentí que esa mujer me estaba como embrujando, porque era la primera vez que me sentía de esa manera. Ya había tenido experiencias con otras chicas así de hermosas, pero con nadie me había pasado eso. Le hice seña con una mano para el saludo. Ella sonrió a lo lejos y yo me sonrojé. Parecía un adolescente de secundaria, pero ya era todo un hombre. Pero saben, cuando me fui yendo, bien que escuché un susurro que decía: «Adiós, cariño». Por ese motivo sentí un pequeño escalofrío, pero al darme la vuelta, la muchacha ahora estaba mirando por la ventana con la misma expresión de sonrisa. La miré una vez más, suspirando como menso. Ese día no pude concentrarme. Aunque había quedado con mis amigos para poder comer juntos, no tuve ánimos. Uno de ellos, bien que se dio cuenta, porque me preguntó qué me estaba pasando. Sin embargo, al contarles lo de la muchacha, todos se echaron a reír. Y es que todos sabían que yo venía siendo muy selectivo. No salía con cualquiera, porque mis últimas relaciones habían sido algo tormentosas. Entonces, me propuse tener mucho cuidado. Sin embargo, en esta ocasión, algo me estaba pasando con la chica de la ventana. Tenía su mirada en mi cabeza todo el tiempo, y tampoco podía dejar de pensar en ella. Cuando regresé a mi casa, ahí estaba ella nuevamente. Ahora lucía un vestido floreado con un escote. «Buenas tardes», le dije muy nervioso mientras iba entrando a casa. Pero ella no dijo una sola palabra, solo levantó su mano como seña de saludo y cerró su puerta. No podía entender por qué yo mismo me estaba comportando de esa manera. El rostro angelical de esa mujer me estaba volviendo loco. Por la noche no podía dormir
y entre la vigilia y el sueño sentí nuevamente esa corriente caliente de aire. No obstante, al levantarme para cerrar la ventana, moviendo la cortina, me di cuenta desde lo alto que ahí afuera se veía de pie la muchacha. Era como si aquella mujer necesitara salir a tomar aire fresco en pequeños momentos del día y también de la noche. Segundos después, ella nuevamente ingresó a su casa y yo me quedé ahí, mirando hacia el cielo las estrellas del firmamento. Pensaba que, si tal vez esa mujer no tuviera una pareja, podría tener una oportunidad para tratarla más de cerca. Al regresar a la cama, esos bochornos de calor no se quitaban de mi cuerpo. Entonces me recosté y al entrar al fin en un profundo sueño, bien que sentí como algo pesado sobre mi cuerpo. En realidad, no sabía por qué me estaba volviendo de esa manera, pero al abrir los ojos, miré a la muchacha sobre mi cuerpo. «No puede ser», exclamé, abriendo los ojos. Y en mi cuarto me encontraba yo solo, pero la ventana estaba abierta y las cortinas se meneaban tétricamente con el viento. Con el corazón agitado, por primera vez en toda mi vida, tenía miedo. También sentí la sensación de soledad, necesitando a mi madre como cuando era niño. A la mañana siguiente, escuché nuevamente el auto del vecino, pero al asomarme, esta vez lo vi diferente. Era un poco más viejo, pero podía jurar que se trataba del mismo muchacho, porque inclusive traía el mismo tatuaje. «Algo está pasando», me dije. Aquel hombre se fue nuevamente en su auto. Entonces, yo regresé a mi cama, pero tenía la sensación de asomarme por la ventana. En esos momentos, observé cómo la muchacha estaba en la puerta con bata de dormir. Me miró sonriendo, pero yo solo podía ver su escote. Al intentar irme, la chica hizo una seña con una de sus manos e igual se mordía los labios, como seduciéndome con sus encantos. Eso no lo pude controlar y la verdad que estaba muy sorprendido. Me dolía todo el cuerpo y tenía unas espantosas náuseas que me revolvieron el estómago. Eran momentos que no comprendía. Esa mujer me estaba volviendo loco, porque con solo verla tenía unas espantosas ganas de un encuentro casual. Ya sabía que tenía pareja, pero era su culpa porque me provocaba todo el tiempo, con esa mirada, con esa expresión y, sobre todo, con ese cuerpo. Corrí hacia adentro. Mi propio cuerpo deseaba ir en su encuentro, pero algo dentro de mi interior me impidió hacerlo. Esa mujer tenía algo por la cual ya me sentía hechizado, porque siempre imaginaba tocar su piel y besar sus labios. Tiempo después, decidí calmar mis nervios. Me tomé una cerveza bien fría del refrigerador mientras pensaba y meditaba las cosas. En uno de esos días, quizás era capaz de cometer la peor de las locuras, y lo malo de todo era que nunca había entablado unas palabras con el vecino. Durante todo el día, no salí de mi casa. Me senté en la sala y comencé a escuchar como una canción atrás de la pared del vecino. Se trataba de su canto de ella misma. Podía jurarlo, y me gustaba mucho el tono de voz. Sin embargo, mientras iba poniendo cada vez más atención, aquel canto se iba volviendo más tétrico, pues decía: «Acompáñame en mi muerte».
se volvió una especie de letanía. Eso me perturbó la cabeza, porque incluso sentí varias punzadas por debajo de la nuca, las cuales me causaron que regresara a la cama. Ahí comencé a extrañar a mi madre. Sentía un profundo vacío existencial, de esos que quieres salir corriendo para ir a buscar a esa persona que te hace falta. Pero yo estaba ahí por una meta: terminar la universidad. Tiempo después, decidí salir de mi casa. Tenía que ir por la tarde a la escuela para checarlo de unas materias, pues tenía que presentar un examen. Y justo cuando iba de salida, escuché mi nombre a mis espaldas. Era la mujer que se encontraba en la puerta de su casa, vestida con una bata de dormir y mostrándome al mismo tiempo sus pechos. Mi cuerpo enseguida reaccionó a ese estímulo. La mujer de mi vecino era la más hermosa de todas las que había conocido. No me podía resistir, así que regresé para poder entablar unas palabras con ella. De repente, una ráfaga de viento sacudió los árboles de la banqueta de manera violenta, y sin darme cuenta, llegó el auto del vecino. Esta vez sí pude verlo de cerca. Parecía un hombre como de 30 años, pero podía jurar que era más joven. Al ver su llegada, me di la vuelta para seguir mi camino, aunque la mirada de esa mujer no me dejaba en paz. Al llegar a la universidad, ya todos estaban en el aula. El examen había empezado. Entonces, con todos esos acontecimientos guardados en mi cabeza, comencé a resolver el cuestionario. Pero algo me estaba ocurriendo. Por más que intentaba recordar, no podía contestar nada. Era como si mi cabeza se hubiese puesto en blanco. Con mucha dificultad, terminé el examen, pero honestamente, no logré resolver nada de nada. Aquella mujer no podía salir de mi mente. Estaba atormentándome en cada segundo, en cada momento de mi existencia. Tenía unas terribles ganas de estar con ella. De regreso a mi casa, me sentía muy mal. Parecía un borracho, porque al caminar sentía que se movía la tierra. Por ese motivo, me quedé sentado en una banca de una pequeña tienda. Y en ese momento, iba pasando una señora ya grande de edad, que al mirarme, solo dijo: «Ten cuidado, a veces, nuestros ojos pueden engañarnos». Con esas palabras, me levanté para irme a casa, porque pues la señora me causó un extraño escalofrío. Sin embargo, me costó mucho trabajo llegar, y al abrir la puerta, todo se me puso negro. En mi inconsciencia, escuché varios murmullos de una mujer, los cuales se pausaron en un profundo silencio, para después volverse a escuchar. Sin embargo, al intentar abrir los ojos, bien que oí cómo había personas y supuse que eran los vecinos. Mi cabeza estaba pegada hacia la pared. Había pequeñas gotas de sangre, producto del golpe que me causé al caer al suelo. Me levanté entonces y me fui directamente a mi cama, pues esos mareos no se me quitaban. 3 horas después, ya estaba oscureciendo y escuché el auto del vecino. Recuerdo que vi cómo salían los dos de la casa y subían al auto para irse. Nunca supe por qué tenía una enorme curiosidad, pero gracias a ello, pude acercarme a la puerta de esa casa e intenté ver qué había por una ventana. Todo se notaba oscuro. Sin embargo, algo ocurrió y se me pusieron los pelos de punta. La puerta hizo clic
y misteriosamente se abrió, pero no había nadie. Al asomarme, salió un espantoso olor como a combinación de hierbas, haciéndome un fuerte vuelco en el estómago. Me sentía nervioso, porque por fin había entrado a la casa del vecino. No obstante, lo que vi me dejó helado. Al caminar en el interior, no veía nada, pero en la habitación que estaba cerrada, se veía una luz tenue saliendo por debajo de la puerta. Ahí, una sombra pasó de un lado a otro, pero se abrió de repente como diciéndome, entra. En verdad, no supe cómo tuve el valor de entrar allí, porque al asomar la cabeza, miré algo en la cama. Entonces, intenté regresar a mi casa, pero una voz me llamó por mi nombre. Les juro que me quería ir, pero no sé por qué seguí caminando. En ese momento, la luz de la habitación se prendió y había allí una muñeca de cabello rizado rubio, parecida a la mujer que miré por la ventana. Seguido de eso, tropecé con algo al caminar para atrás. Ahí había una mesa con cosas raras. Era como un altar con objetos raros hechos de paja y algunos de madera. En ese momento sentí el verdadero terror, cuando 2 velas se encendieron misteriosamente, como arte de magia, y entonces la cabeza de la muñeca giró solita con su propio eje. Salí corriendo de ese lugar muy asustado. Llegué a mi casa y me envolví en mis cobijas. Durante una semana no quise salir porque no podía olvidar aquella cena muy escalofriante. No obstante, un día miré que el vecino estaba saliendo con unas maletas. Me quedé viendo desde mi ventana y por último salió con esa muñeca y se fue a no sé dónde. Cuando miré que la casa estaba sola, sombras se veían en la ventana y tiempo después encontré a la misma señora que había mirado antes. Al contarle la historia, me dijo que tuve mucha suerte de estar bien, porque ese hombre quizás era un brujo y lo que siempre vi era a la muñeca y nunca fue a una mujer.